Gloria demos al Padre. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana, un grupo de tus hijos, Señor, aquí en Pomasqui, nos hemos congregado en este lugar que por tu presencia es santificado. Con humildad pedimos tu presencia. Pedimos que tus santos ángeles se unan a nuestras alabanzas y tu Espíritu Santo nos eleve hasta el trono de tu divina gracia. Permítenos, Señor, gozarnos en alabarte y en escucharte. Bendice a todos los presentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Sean todos bienvenidos acá a la iglesia de Pomasqui, a todos los presentes, a las visitas. Que tengan un delicioso y bendecido sábado todos ustedes y cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos aquí a la iglesia. Que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Bien, con esto vamos a dar lectura de los diezmos y las ofrendas. Dice así en Signs of the Times del 11 de abril del año de 1900, señales de los tiempos. Cuando escogemos nuestro propio camino, nuestra propia voluntad, nuestro propio placer, cuando seguimos nuestros propios impulsos, no vivimos como hijos e hijas de Dios. No amamos a Dios supremamente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Estamos robando a Dios nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra afección, nuestra propiedad, todo le pertenece a Él. Cuando el pueblo de Dios le trae a Él la ofrenda dispuesta de un diezmo fiel, su fidelidad será recompensada. Pero muchos que profesan darle a Dios todo, hacen una reserva de ellos mismos o de su propiedad. Dios aceptará nada menos que un sacerdocio espiritual que pueda traerle una ofrenda en justicia. El egoísmo no es de Cristo. El egoísmo es la base de todo pecado. Ha llegado el tiempo en que debemos saber la voluntad de Dios para nosotros y para nuestro beneficio presente y eterno. El camino recorrido por Cristo es el camino seguro para nosotros seguir. Con esto, mis hermanos, vamos a entonar el himno para recoger los diezmos y las ofrendas, mientras el diácono pasa recogiendo diezmos de ofrendas. Himno 485. $485 traían en silencio presentes al Señor.
triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador: de todos los presentes, este es el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, y Cristo mi maestro te doy mi corazón. Amén. Ahora con mucho gozo y alegría vamos a entonar el himno 165. En presencia estar de Cristo. A las primeras notas nos ponemos de pie para entonar el himno. En presencia estar de Cristo, ver en su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor. Cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. La lectura bíblica la encontramos en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Con estas palabras nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos aquí en tu santo templo. Un grupo de tus hijos que ha venido a adorarte, a glorificarte y darte gracias por la salud, por la vida que nos concedes. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y especialmente necesitamos una doble porción del Espíritu Santo para nuestro pastor, el pastor Nelson Villarreal, que tiene tu palabra en el día de hoy, que tú le dirijas a él, mi Señor. Y que cada uno de nosotros también estemos atentos y despiertos a tu palabra, que abramos nuestras mentes, nuestros corazones y que estemos receptivos a tu palabra y que podamos aprender más de ti y que en este día podamos difundir también el mensaje, el último mensaje de misericordia al mundo, que es la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Ayúdanos en todo esto, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, atentos, vamos a darle paso a nuestro pastor que tiene la palabra el día de hoy. Queridos hermanos, feliz sábado a todos. Que Dios les bendiga grandemente en esta mañana de sábado. Desde este lugar tan especial que Dios ha dedicado para que desde aquí se le adore, para que desde aquí se le alabe. Nos sentimos en lo particular muy contentos, mi esposita y yo, de poder estar aquí en Pomasqui, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Verdad Presente. Hemos estado ya algunos días y que se nos han hecho muy poquitos, y así que vamos a aprovechar este sábado para poder compartir, disfrutando en adoración, en alabanza a nuestro Dios. Mañana saldremos a Santo Domingo, donde tendremos, el lunes iniciamos unas conferencias y hay unos eventos importantes allá en relación a la ordenación de la iglesia y de su personal y también bautismos. Pero bien, nosotros venimos desde México, quizás algunos no nos conocían, pero venimos de México, recorremos toda la República Mexicana para poder llegar aquí. Nosotros se nos pegaron algunas fechas y tuvimos que viajar desde el norte al sur en avión para poder llegar, dormir 1 hora y volver y viajar hasta acá. Por las situaciones de las fechas que no pudieron cambiarlas los hermanos de Santo Domingo, pero nos sentimos contentos. Nosotros hemos estado aquí ya en otra ocasión, hace algunos años, en Pomasqui, que algunos nos recordaron. Pero hay hermanos nuevos que nos da mucho gusto verles y que nos da gusto también ver que están militando en la verdad presente, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos para servirles, tenemos un ministerio personal, estamos haciendo algunas cosas interesantes, mi esposita y yo, a través del área de la salud, a través del área profética. Hemos establecido una escuela virtual que ahora se hará presencial y por módulos cada 3 meses en el campo. Se hará en el campo, están invitados los que deseen ir. Nos reunimos, vamos toda una semana al campo, no hay conexión electrónica, no hay internet, no hay luz. Nos dedicamos a estudiar solamente. Para poder llegar a ese lugar, en algún momento mandaremos algunas fotos o videos, vienen de algunas partes de la República y llegamos a un lugar que se llama Raudales Malpaso, así se llama. No es bueno un mal paso, ¿verdad? Pero
Se llama así porque hay un río muy grande donde hay una hidroeléctrica, una de las más grandes de Latinoamérica, y donde es un pequeño pueblo donde ahí nos esperan los hermanos y viajamos en camioneta como 1 hora y media en una montaña muy alta, y llegando a ese lugar nos reciben otros hermanos y cada quien toma sus cosas y caminamos para poder llegar a ese lugar que se llama el jardín, donde se hace el campamento escuela. Y las cosas más pesadas las llevan los caballos, y ya las cosas más pequeñas las llevamos nosotros, y llegamos hasta allá, donde los hermanos nos reciben en un campamento muy bonito, donde nos llegamos a capacitar en el área de la salud y la profecía. Hay un río muy hermoso, hay manantiales allí también. Cuando gusten están invitados. Alguna hermana de por aquí creo que se inscribió a la escuela y quería ir a ese campamento. Siéntanse libres de poder asistir allí juntos. Así que también estamos nosotros testificando en las calles, predicamos en la calle, con misioneros que quieran adherirse. Nosotros hacemos una convocación. Esta ocasión fuimos a la frontera con Estados Unidos, se llama Tijuana, Baja California, México. Nos reunimos 21 misioneros, predicando, repartiendo los conflictos de los siglos, los 10 mandamientos, el camino a Cristo, y encontrando personas que necesitan del Señor, que no tendrán la oportunidad de ir a una congregación, a un edificio, pues las encontramos en la calle. Y ahí predicamos, hermanos. El Señor nos bendice, aunque ya está restringido, ya está en contra la ley. Quiero decirles esto, ya está en contra la ley, pero el Señor está refrenando todavía esas leyes, esos vientos, para que muchos puedan conocer el mensaje final, que es el mensaje del tercer ángel. Y así trabajamos, hermanos, recorriendo varios estados de la República Mexicana. Hasta esta ocasión pudimos volver a viajar. La última vez estuvimos en Colombia, en Medellín, cercano allí, y antes de iniciar la famosa pandemia. Y los hermanos nos pedían que nos quedáramos una semana más. Me pedían que me quedara una semana más porque querían que apoyáramos a otro grupo. Les dije, tengo un compromiso, pero déjenme ver si podemos posponerlo. Y los hermanos no pudieron posponerlo, así que tuvimos que salir cuando empezaban a imponer el cubreboca ya. Y entonces salimos y al siguiente día cerraron la frontera. Dios quiso que saliéramos y no estuviéramos en Colombia como meses, porque no dejaban salir a la gente. Ustedes vivieron también todo eso, y en todo el mundo se vivió ese proyecto que tenía que ver con un plan para un control mundial, ¿sí? Un experimento de transhumanismo y otras cosas que no se pueden mencionar mucho porque luego hay restricciones y pueden hasta quitar el canal un tiempo, ¿verdad? A mí me ha pasado ya muchas veces. Y entonces damos gracias al Señor porque nos permitió nuevamente salir a través de estos ministerios tan importantes. Conocemos bien la iglesia de Pomaski y oramos siempre por esta iglesia, por el hermano Byron, el otro hermano que es encargado, no sé cómo se llame, Carlos, el hermano Carlos Fonseca. Son los que dirigen, que Dios los usa como dirigentes de la iglesia, y que Dios los bendiga grandemente y los siga utilizando para poder pastorear la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, es importante que nosotros podamos conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Por qué está aquí? ¿Será que existen las coincidencias? ¿A quién se le ocurrió? ¿Había usted pensado hace unos 10, 15 años, 20 años que estaría aquí? Que tendrían un ministerio, una iglesia hermosa, iglesia de Cristo Jesús, y que estamos en vísperas
de recibirle en gloria y majestad en su segunda venida. Es importante para los tiempos que nosotros estamos viviendo, hermanos, saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y también saber para qué estamos aquí. En estos tiempos tan difíciles en los que nos ha tocado vivir, descubrimos que el mundo está en confusión, en corrupción, y mucha gente ha perdido su identidad. No saben quiénes son, no saben para qué están aquí. Es más, no saben ni a dónde van. Qué terrible y triste es eso. Tenemos que tener una identidad, hermanos. Tenemos que saber quiénes somos. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Es lo que vamos a estudiar también. Y vamos a abrir nuestras Biblias allá en la lectura bíblica para empezar nuestro estudio. De paso, hermanos, no es un sermón, es un estudio. Si usted quiere compartir, si usted quiere preguntar, puede interrumpir con decencia y vamos a comentar algunas cosas que pueden ser importantes para retroalimentación. La palabra del Señor entonces en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, y antes de entrar a ello, bueno, les menciono esto, algo muy importante en el verso número 1, empero rogamos, segunda de Tesalonicenses 2, el verso número 1, empero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis, verso 2, dice allí, no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. ¿Qué dijo Pablo? Que no predicaran la segunda venida. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? No se muevan, espérense un momento. Y es que sucede lo siguiente, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo resucita, los discípulos se ponen felices, contentos de ver que aquello que habían también ellos olvidado en la promesa, realmente fue cierto, resucitó. ¿Cuántos días estuvo el Señor Jesucristo? ¿Cuánto tiempo estuvo después de la resurrección? 40 días. Y después se reunieron allá en el monte de los olivos. Se despidió de ellos. ¿Y qué pasó? Ascendió y los ángeles, una nube de ángeles los rodeó. Y entonces desapareció a su vista, estaban tristes, al punto que tuvieron que bajar 2 ángeles. ¿Y qué les dijeron? Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, ¿qué cosa? Así vendrá. ¿Y saben qué empezaron a hacer los discípulos? A predicar que Cristo venía ya por segunda vez. ¿Estaba bien o estaba mal? Estaba bien, sí. Sin embargo, para años más tarde, el apóstol Pablo les dice, espérense, todavía no. ¿Por qué razón? Había problemas, como los habrá en el tiempo del fin. Había falsedades acerca de Cristo y de su aparición. Ya había eso. Y entonces ellos pensaban que ya venía en su tiempo y todavía no correspondía a que viniera. Y el apóstol Pablo dice, deténganse, todavía no predican la segunda venida. Predican a Cristo, pero todavía no segunda venida. Y entonces, ¿cuándo se va a predicar la segunda venida? En el verso 3, nuestra lectura bíblica, ya el apóstol Pablo les dice, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes, ¿qué cosa, hermanos? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y qué interesante. El mismo apóstol detiene la predicación del evangelio.
la predicación de la segunda venida. Espérense, todavía no. Habrá un momento. Y entonces, ¿cuándo será ese momento? Cuando aparezca la gran apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo sucedió? Pasaron algunos años y algunos siglos. Y dice Apocalipsis 12:6. No sé si está en la pantalla, si está, ¿verdad? Ahí. Apocalipsis 12:6, pues si quieren ir viendo. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente ¿por cuánto tiempo? 1260 días. Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son los mismos 1260 días. Y entonces encontramos que también es tiempos y la mitad de un tiempo, y de acuerdo a la profecía día por año, 1260 días. Creo que están conectados con estas profecías que enmarcan cuándo, después de cuándo se predicaría la segunda venida de Cristo Jesús, no antes. Y entonces, al transcurrir esos 1260 días o 42 meses o tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, mencionados en Daniel 12, Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, que enmarcan un periodo de apostasía, de oscurantismo, de persecución, de terrible infiltración y tradición y superstición, cuyos años empezaron en el año 538 y concluyen en el año 1798. Esa profecía de Pablo apuntaba al poder del cual hablábamos anoche, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes de Roma? Aquella que no cayó, solamente se dividió y se estableció después de Roma imperial, la Roma religiosa, la Roma papal, que tuvo una herida en una de sus cabezas, una herida de muerte en 1798, pero en 1929, ¿qué pasó? Empezó a sanar la herida. En esos años terribles, hermanos, de persecución que se extendió por un periodo de 1260 años, está representada en Apocalipsis 12 como el desierto, la iglesia que huyó al desierto, la iglesia que no se veía, que no era visible, pero que era fiel y leal a Dios en las tinieblas, en medio de las tinieblas, en medio de la persecución. Y hay muchísimas historias. Ya Mateo 24:21 mencionan como la gran tribulación ese desierto. Durante este tiempo de persecución perecieron como mártires millones de fieles. Se sabe mucho, se sabe poco acerca de esa terrible persecución. Se sabe poco, aunque se sabe mucho. ¿Por qué se sabe poco? Porque los jesuitas, hermanos, quemaron todos los decretos de muerte y todas las bulas papales que tenían que ver con aquellos fieles cristianos. Las quemaron, así que algunas cosas, que son bastantes, quedaron a la vista. Quedaron a la vista. Y fueron experiencias, hermanos, espantosas, terribles, escalofriantes, de personas, cuando usted lee el conflicto de los siglos, que se gozaban en morir por Cristo Jesús. Y había de toda clase de personas, y en muchos países, que se gozaban y morían felices por la verdad de Cristo Jesús. Y entonces ellos, por negar los dictados de la iglesia romana, eran muertos. Las tinieblas parecían hacerse cada día más densas, por eso es el oscurantismo, también así se le llama. La adoración a las imágenes se hizo más general, se les encendían velas, se inventaron santos, se le ofrecían oraciones, se inventaron purgatorios, infiernos, aguas benditas, adoración de los ángeles y diversas cosas de las cuales hoy batallamos para que el mundo pueda reconocer el error, porque se negaron las escrituras.
Llegaron a prevalecer las costumbres más absurdas y supersticiosas en ese tiempo. Los espíritus estaban tan completamente dominados por la superstición. Esa fue la corriente que estaba ahogando a la iglesia en ese tiempo. Cuando se suprimió la Biblia, el estudio, se negó la salvación por gracia, se estableció por la salvación por las obras, las indulgencias, y en fin, hoy nosotros tenemos la cosecha de la superstición y el paganismo mezclado con el cristianismo y la superstición tan triste que muchos seres humanos viven, amigos, vecinos, familiares, y que no comprenden porque no quieren abrir las Escrituras. En ese tiempo la razón misma parecía haber perdido su poder, porque todo dependía de una cabeza, de un rey, de un papa, mientras que los sacerdotes, los obispos eran amantes de los placeres sensuales y corrompidos. Solo podía esperarse del pueblo que acudía a ellos en busca de dirección. ¿Se imaginan a quién buscaban? Para un consejo, para un guía. Estaban tan perdidos el liderazgo de la iglesia romana que el pueblo estaba peor. No había luz. Esa es llamada, hermanos, la gran apostasía. Esto que siguiera consumido por la ignorancia, en los vicios, conflicto de los siglos, lo menciona también. 1260 años de oscurantismo, de persecución, de superstición, de engaño. 1260 años de la iglesia en el desierto. Hermanos, fueron años muy tristes. A los que les tocó vivir esa época, hermanos, ¿saben qué? El cristianismo brillaba en la oscuridad. No era popular la verdad. Ser cristiano, hermanos, era de vida o muerte. ¿Quieres ser cristiano? Prepárate para la guillotina. ¿Quieres estudiar la Biblia? Prepárate para el destierro, el despojo, el desprecio y la muerte. No era fácil ser cristianos. Los tiempos eran tiempos de apostasía. Esto fue lo que Pablo había dicho allá por el año 54, y que se cumplió siglos, años más tarde, los tiempos de apostasía. Ya dijimos que es la apostasía: apartarse de la verdad, apartarse de la doctrina, apartarse del camino. Eso era la apostasía, eso es la apostasía. Y el mundo, hermanos, todo el mundo sufrió terrible persecución y hostigación en el área científica, económica, educativa. Todo fue controlado por el papado, por el romanismo. Casi destruyó la verdad, pero Dios es maravilloso. Dios es misericordioso. Aún el tiempo fue acortado y un cuarto de siglo, dice la sierva del Señor, terminó eso. Esa parte no la entendemos, porque el tiempo se acortó, pero se cumplió un tiempo. ¿Cómo entienden ustedes eso? ¿Será que los tiempos se han acortado? ¿Será que se acortarán? Pues sí, los científicos dicen que la hora ya, los días tienen 16 horas, no 24. Y sentimos que el tiempo va muy rápido. Y aquí hay algo muy importante que yo dejo en sus mentes, hermanos, para poder reflexionar. Hay quienes están predicando 2031. ¿Han oído eso? Por una cita que menciona la sierva del Señor. No dijo que el Señor vendría ahí, pero hay quienes están colocando esa fecha. Yo les aconsejo, no se preocupen por ello. El tiempo será cortado y el tiempo le pertenece a Dios y Él sabe cuándo será. Amén. Nuestra actitud debe ser expectante y de preparación, no con fechas, de ninguna manera. Y ya vamos a entrar a este punto tan importante de la venida de Cristo. Pero bueno, después de ese pequeño resumen, porque es muy extenso,
lo de la Edad Media, lo de la persecución terrible, hermanos, volvemos al texto de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3, con esta frase que tengo en la pantalla solamente: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y ya sucedió la apostasía, ya pasó ese periodo. Entonces sí se va a predicar. Entonces sí vendrá. Después de esos años, hermanos, 1798, hay un diagrama allí, que se cumplieron los 1260 días, 45 años más tarde se cumple la profecía de Daniel 8:14, que también no entraremos a ella, solamente queremos que recuerden los periodos proféticos de las 70 semanas, de las 2300 tardes y mañanas, profecías claves para nosotros. Ahí está nuestra identidad, hermanos, ahí está. 457 antes de Cristo, 408, la restauración y reconstrucción del muro, las 62 semanas, las 69 semanas, el año 27, el 31, el año 34, momentos claves del plan redentivo y de salvación y de reconciliación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. El año 27, el bautismo del Señor Jesucristo, el ungimiento del Mesías. El año 31, la confirmación del pacto, la crucifixión. Y en el año 34, el fin de las 70 semanas, el tiempo terminado para el pueblo judío como nación santa, como pueblo especial. Y entonces pasaron muchos años más, 1810 años, dentro de los cuales estaban los 1260, hasta que aparece en 1844, el 22 de octubre de ese año. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, hermanos? La purificación del santuario. Se le llama el gran chasco. ¿Sí? ¿Por qué se le llama chasco? ¿Será que era un chasco? No, así se le llamaba. Era la iniciación del juicio preadvenimiento, cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo como el sumo sacerdote, como nuestro intercesor y como lo hacía el sacerdote en el santuario terrenal. La última fase del juicio, el día de expiación, que se hacía una vez al año, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús dejaba el lugar santo para trasladarse al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844. Poco antes de esos años, hermanos, Guillermo Miller, una personalidad en el mundo del advenimiento, empieza a estudiar y descubre que Cristo viene por segunda vez. Y cuando estudiamos esto en el conflicto de los siglos, vemos que no solamente era Guillermo Miller, era en Inglaterra, era en Suecia, era en Sudamérica, era en África, era en la India, en todas partes. Es que el internet ayudó mucho en ese tiempo, ¿verdad? Las redes sociales ayudaron bastante, ¿verdad? ¿Quién ayudó? El Espíritu Santo. Entonces ya había pasado la apostasía, hermanos. Y aquí yo les hago una pregunta importante. ¿Ya se debía predicar la segunda venida? ¿Ya vendría el Señor? Sí y no. Sí se debía predicar, pero el Señor no vendría todavía, sino que el evento era otro, la purificación del santuario. Ellos pensaron que era la purificación de la tierra, pero era la purificación del santuario. Ellos pensaron que ya Cristo venía por segunda vez y no era así. Por eso es un chasco, pero no fue un chasco, fue una prueba. Porque cuando se proclamó este mensaje, todo el mundo se alborotó, todo el mundo despertó, pero cuando vieron que no vino, ¿qué sucedió? Todo el mundo empezó a irse, hermanos. ¿Quiénes quedaron solamente?
alrededor de 50 personas, los únicos de miles que son los únicos, ¿saben qué? Que pasaron del lugar santo al lugar santísimo con Cristo Jesús. Todos los demás se quedaron en el lugar santo cuya puerta está cerrada y nadie la va a abrir. Ya no. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Quiénes pasaron con Cristo al lugar santísimo? Esto es interesante. Desde allí empieza un movimiento, hermanos, que al principio fue el movimiento milerita, que fue el del advenimiento, pero después de 1844 se convierte en el movimiento adventista del séptimo día. Y hermanos, yo pregunto, ¿a quién se le dio la misión y las arcas de la verdad después de 1844? ¿Será que se lo dieron a la iglesia luterana? ¿Se lo dieron a la iglesia anglicana? ¿Se lo dieron a la iglesia metodista? No, a la iglesia católica tampoco. Se lo dieron a un movimiento que se llamó y se llama Adventista del Séptimo Día. Hermanos, qué privilegio. Esa es nuestra identidad. De allí venimos, hermanos. ¿Nosotros somos mileritas? No. ¿Creemos en la justificación por la fe? ¿Somos luteranos entonces? No. ¿Se dan cuenta? Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Este movimiento, hermanos, surgió después de 1844. Se forjó un poco antes, pero hasta que el Señor estableció el nombre y se organizó. 1860, 1863. Yo quiero decirles, hermanos, no hay otro grupo que el Señor tenga. No hay otro. ¿O hay otro? No, no lo hay. Cuando los pioneros, los fieles, pasaron del lugar santo al lugar santísimo, díganme ustedes, ¿qué hay en el lugar santísimo? ¿Ustedes se acuerdan bien? Díganme qué hay allí. El arca del pacto, que es la base del juicio. Y sobre él, ¿qué hay? Los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos, lo que vio el linaje de Joy en visión, ¿cómo estaba el cuarto mandamiento? Así que hay en el lugar santísimo la base del juicio del Señor, el arca del pacto, la Shekinah, estaban los 10 mandamientos, el santo sábado. ¿Qué más había ahí? La vara de Aarón que floreció. ¿Y qué significa? La autoridad sacerdotal, y representa la autoridad del profeta, porque Aarón era el profeta de Moisés. Así que representa el espíritu de la profecía. Pero ¿qué más había allí? Una urna con el maná, ahí con el cual el Señor alimentó a su pueblo 40 años. Pregunto, ¿quién actualmente predica la ley de Dios como vigente? ¿Quién predica el sábado como el sello del Dios vivo, el día de reposo? ¿Quién predica? ¿Quién tiene profeta del Señor que va en la línea profética de todos los profetas? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y quién predica acerca de la reforma pro salud del brazo derecho del tercer ángel? ¿Quién? Hay que apretarse bien la corbata. Hay que acomodarse bien, porque miren quiénes somos, hermanos. ¿Se dan cuenta quiénes somos? El pueblo elegido, el pueblo llamado, el movimiento exacto, hermanos, no hay otra. No hay otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O habrá otro pueblo? ¿Habrá otra doctrina? ¿Tiene error? No lo tiene, hermanos. Gracias al Señor que hemos sido llamados para este movimiento. Gracias al Señor, hermanos. Es un privilegio, hermanos. Sintámonos contentos, agradecidos con Dios porque nos ha llamado a este movimiento.
Qué privilegio tan hermoso tenemos, hermanos. Estamos en la verdad. Esta es la verdad, hermanos, no se muevan. Vendrán crisis, vendrán problemas, vendrá infiltración, vendrá lo que sea, vendrán nuevas corrientes, nuevas ideas, nuevas luces. Cuidado, no se muevan de este fundamento, de ninguna manera. Y hay 3 escalones, ¿cuáles son? Ya los dijimos. Y hay 7 pilares, ¿cuáles son? Este es el fundamento. No son 28 creencias, hermanos. Ya están inventando la 30, no sé si ustedes sabían, quieren llegar al 33, el grado masónico. Son 7. Número 1, la purificación del santuario. Creo que sí la saben y si no, anótenlas. Número 1, la purificación del santuario. Número 2, la justificación por la fe. Número 3, el mensaje de los 3 ángeles. Número 4, el santuario, el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial. Básico el santuario, hermanos. Número 5, las tablas de Dios, la ley de Dios. Número 6, el santo sábado. Y número 7, la no inmortalidad del alma. Ese es nuestro fundamento, hermanos. ¿Ha cambiado eso? ¿Va a cambiar? Pero si ahora ya somos independientes, ¿en qué creemos? Nadie puede mover el fundamento que está puesto. Nadie lo podrá mover. Cristo es la roca y la base, y de ahí surgen estos fundamentos. Hermanos, nosotros somos adventistas, ustedes y yo, del 7º día, por la gracia del Señor. Estos son los fundamentos y no se van a mover, porque tienen una base bíblica y tienen base del espíritu de profecía. ¿Cuán importante es tener esto, hermanos? Ustedes y yo tenemos que tener una identidad. Hay algunos que dicen, es que yo soy pionero, es que yo soy milerita, es que yo soy de la organización, es que yo soy esto. No, hermano, hay adventistas ahorita de la creación, adventistas del davidiano. Tenemos que tener un fundamento. No somos nada de lo que suena, sino lo que ya está hecho y lo que Dios fundamentó. ¿Sí? Pero ahora otra pregunta muy importante. Este movimiento creció mucho, de tal manera que se hizo una organización, o se le llama una institución. ¿Sí? Así se hizo. ¿Está bien o está mal? Está bien. Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué nos separamos de allí? Muy importante. Tenemos que comprender lo que dice Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira. Y se llenó de ira contra la iglesia, pero se fue a hacer guerra ¿contra quién? El remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia empezó a crecer, y empezó a crecer con su profeta. Hace 50 años, mientras estuvo la sierva del Señor, se dirigió Biblia y espíritu de profecía. Pero después de ello empezaron las infiltraciones. Empezaron los manuales y las correcciones. Empezó la política. Empezaron las pasiones humanas. Y todo lo que hemos visto últimamente, que es lamentable. ¿Sí? Amamos a nuestros hermanos, a nuestros amigos católicos, nuestros vecinos que son de otra denominación y a nuestros hermanos de la institución. Los amamos, los queremos y no estamos en contra de ellos. Pero consciente es saber que habría una apostasía alfa y habría una apostasía omega. Creo que ya han estudiado acerca de eso.
habría un zarandeo. Y entonces la pregunta aquí, ¿por qué el Señor permitió que entráramos a una organización que para nuestra época, hermanos, ya se había corrompido? Ya estaba infiltrada desde los años 50. La pregunta es, ¿por qué tuvimos que entrar al adventismo? Organizacional, institucional, y que a veces para algunos les dolió la separación, y para algunos no entendíamos la separación. ¿Por qué? ¿Se han puesto a preguntar eso? Estamos hablando de nuestra identidad. Acuérdense que el Señor formó un movimiento que debía tener orden, pero no debía hacerse una institución reconocida, representativa, con personalidad jurídica en el mundo, y que al estar a los niveles de las grandes instituciones tendría que ceder a los principios. Ese es el problema. Esa es la razón en todo el mundo. Qué triste es ver la situación de que en Alemania hay pastores ya oficiando LGBT, que hay pastoras LGBT. Qué triste es ver eso, entre muchas otras cosas, y que no es una crítica. Con dolor y tristeza hemos visto cómo han entrado muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios ni con el espíritu de profecía. ¿Por qué entramos a una organización que ya se había corrompido, que ya se había infiltrado? ¿Por qué Dios permitió que entráramos a ello? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué razón? Y entramos y salimos. Miren lo que dice Juan, el capítulo 10. Cuando habla acerca del buen pastor, de las ovejas que oyen su voz, y habla del ladrón, dice el verso número 8 y el verso número 9. Juan 10, 8 y 9. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Luego dice el verso 9, ¿qué cosa dice? ¿Quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá. ¿Y qué más? ¿Dónde está el alimento ahora, hermanos? ¿Adentro o afuera? Afuera. Tuvimos que entrar al redil. Éramos las ovejas. Somos las ovejas. Entramos ahí por un sistema, pero Cristo es la puerta. ¿Y Él saben qué? Entramos y salimos y los pastos están afuera. Y yo quiero decirles algo, no para que presuman, ni presumamos. Pero lo que aquí se predica en Pomaski, no se predica en la iglesia de la mitad del mundo. Ya no se permite. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, tuvimos que entrar a la organización porque ahí estaban los 7 pilares. Ahí está la verdad, ahí está la luz. Y salimos con ellos para poder volver a las sendas antiguas. No somos un nuevo movimiento, hermanos. No somos una nueva iglesia, ni somos otra iglesia. No, somos la iglesia que el Señor está llamando como un pueblo especial, como un pueblo remanente, que no quiere contaminarse con el mundo, que quiere hacer lo correcto, que está volviendo a las sendas antiguas de cómo inició el movimiento con los 7 pilares de la fe adventista. Amén. Estamos volviendo a los 3 escalones, que es un mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Entonces, alguien dirá por ahí, hicieron otra religión, están en otra denominación. No, hermanos. Es la iglesia adventista del séptimo día. Es el movimiento que Dios estableció del tiempo del fin hasta que Cristo venga. Amén. Amén. Este es el movimiento.
Este es, hermanos, que no se infiltra, que no cae en apostasía, aunque nos acusan de apóstatas. ¿Han escuchado ustedes eso? El hermano ya apostató porque ya salió, ya se perdió, ya no tiene salvación. Hermanos, la apostasía ya dijimos que es, y muchas veces hay más apostasía adentro de los templos o de la institución que afuera, lamentablemente. Y esta es una instrucción solamente, es para poder tener nuestra identidad, es para poder saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, y para saber también lo que tenemos que hacer, hermanos. Eso es en breve, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, porque yo voy a continuar. Hermano, diga usted. Hay un micrófono. Porque nos repita los 7 pilares de Gracias, nuestra identidad. cómo no, con mucho gusto. El número 1, la purificación del santuario. Número 2, la justificación por la fe. El número 3, el mensaje de los 3 ángeles. El número 4, el templo de Dios en el cielo, que es el santuario celestial. El número 5, la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. El número 6, el santo sábado. Y el número 7, la no inmortalidad del alma. ¿Sí, hermana? Aquí hay un micrófono, perdón, para que todos escuchen los que están en transmisión. Gracias. Ahí, gracias, pastor. No, yo solo quería decir algo con respecto a lo que usted dice. Nos dicen que somos disidentes, pero yo no creo en esa, yo personalmente no creo en esa palabra. Nosotros somos fieles seguidores del Señor. Amén. Pero le pregunto a la congregación, ¿somos disidentes? Sí. La página 65 del deseado de todas las gentes, el primer disidente fue el Señor Jesucristo. Es despectivo, hermano. Un poquito de reverencia, mis hermanos, por favor. Sí. Quiero repetirle, es una palabra despectiva, hermana. Y yo estoy de acuerdo con usted, pero la presentación del espíritu de profecía presenta al Señor Jesucristo como el primer disidente. ¿Pero por qué? Porque no se quedó con las tradiciones y mandamientos de hombres. Eso. Y como no se alineó a ellos, lo llamaron disidente y lo acusaron con sus padres desde los 12 años. Pero con honestidad, no somos disidentes. ¿Por qué? Porque el primer disidente fue Satanás en el cielo. Pero obviamente él dijo que Jesús hacía los milagros por medio de Belcebú. Entonces, Satanás todo lo voltea. Nos llaman disidentes y no lo somos, pero sí lo somos siguiendo a Cristo y su verdad. No hay problema. Así nos llaman, pero si es en Cristo Jesús, para gloria de Dios. Con honor lo somos, pero sí somos lo que usted dice, fieles servidores de Cristo Jesús. ¿Ahí tienen alguna otra pregunta? Ahí hay una pregunta. ¿El micrófono por ahí está? Por si podría repetir el significado de la vara de Aarón. La vara de Aarón. La Biblia dice en el libro de Éxodo que el profeta de Moisés era Aarón. Y cuando hubo una trifulca, ustedes se acuerdan ahí que todos querían ser los representantes, la vara que floreció fue la de Aarón. Así que este es reconocido como la autoridad y el profeta, el espíritu de profecía. Hay muchas otras explicaciones que no chocan, porque es la autoridad también, sacerdotal. Bien, hermanos, entonces, acuérdense bien,
Solo un pequeño grupito pasó con Cristo del lugar santo al lugar santísimo y así surgió el movimiento adventista y nos llamamos adventistas del séptimo día. Queremos decirles, ¿cómo surgió el nombre? Sí. ¿Y antes de eso, no les llamaban adventistas? Sí. Se subían a los techos, a las rocas cercanas a las casas, y cuando Cristo no vino, porque no iba a venir, se disfrazaban de ángeles. No sé si han estudiado la historia de la iglesia, y les decían, miren, ya venimos, adventistas. Se burlaban. Surge de una burla el nombre adventista, de una crítica. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben una cosa? ¿Qué dijo Dios? Este es el nombre que va a llevar. Mensajes Selectos, tomo 2, no recuerdo la página, pero dice, este es el nombre que va a llevar. Y hermanos, con honor y para gloria de Dios, somos adventistas del séptimo día, porque predicamos la segunda venida de Cristo y guardamos el sello de Dios, el cuarto mandamiento, el santo sábado. Y eso nadie lo puede quitar. Por esa razón surgió así. Tristemente, se instituyó, se registró. Y con eso, hermanos, antes de poder comentar lo que voy a comentar, nació la esperanza, no sé si se ve allí, la esperanza de la segunda venida surgió después de la gran apostasía que Pablo había predicado que vendría. Pasó esa apostasía y entonces surgió el movimiento adventista que empezó a proclamar Cristo viene por segunda vez, amén. Y ese es nuestro mensaje hoy, y ya se debe predicar la segunda venida. Ahora sí, antes no, ahora sí se debe predicar. ¿O será que todavía no, hermanos? Pero quiero checar lo que pasó. Cristo no vino en 1800, en esa época. Hoy han pasado ¿cuántos años? Hace unos meses atrás, estábamos en el 2024, 180, este año cumple 181, en octubre 22. Ahora veamos las épocas, los tiempos y la misericordia de Dios. 120 años para que llegara un diluvio, con el pregonero de justicia. 40 años de peregrinación del pueblo de Israel de Egipto a Canaán. Y 180 años en el desierto. ¿Cuántos años más pasaremos aquí? ¿Por qué 120 años a los antidiluvianos? ¿Será que somos mejores que nos dio un poco más de tiempo el Señor? Y a otros les dio 40. Qué terrible. Me quedo con los 40, quiero decirles, porque tiene muchas lecciones para nosotros. Así como también los antidiluvianos de los 120 años. En otro momento podemos estudiar acerca de eso. Hermanos, dice la sierva del Señor, Dios no tenía el propósito de que su pueblo de Israel vagara 40 años por el desierto. ¿En cuánto tiempo podían llegar? ¿Cuánta distancia era? Corta. Poco tiempo. ¿Por qué tardó? ¿Por qué tardaron? Durante casi 40 años los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Acuérdense de la iglesia 1200, la iglesia del desierto. Y el adventismo en el desierto 180. ¿Qué ha pasado con el adventismo? Durante 40 años, la incredulidad, ¿qué cosas? Miren qué cosas, hermanos, la incredulidad, ¿qué más? La murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, ¿qué cosa? No entraron. ¿A causa de qué? Hebreos 3:19. A causa de la incredulidad. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No quiero entrar a más detalles porque hay mucho detalle aquí, pero porque el tiempo se me va. Sus corazones estaban llenos de ¿qué cosa? Cada rato se quejaban. Hebreos 4. Había murmuración, llenos de murmuración, de rebelión, de odio.
y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, cayeron en el desierto. Cuidado con el tiempo, porque hay una demora, ¿saben ustedes? Y por eso el Señor dice el que perseverare. Y por eso el Señor dice la paciencia. Y por eso el Señor dice sé fiel hasta la muerte. Hay que aguantar. No sé, hermano Byron, aquí de los que han entrado últimamente, ¿qué contrato firmaron? ¿Para cuánto tiempo firmaron su contrato? ¿3 años? ¿6 meses? Aquí es un pacto para toda la eternidad. Amén. Tenemos que reconocer, hermanos, que esta no es una iglesia más, no es un grupo más, es el pueblo de Dios, es el movimiento adventista, es quien tiene la luz, es quien tiene la verdad y debe tener la fe en Cristo Jesús para aguantar. Y el que no, pues que le vaya bien. Nadie está forzado aquí, nadie está a la fuerza aquí. Pero tenemos que alinearnos. Tenemos que aprender a caminar con el Señor. Tenemos que obedecer. Tenemos que tener un estilo de vida. Tenemos que cumplir una misión. Qué triste vida de los israelitas. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración, la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Qué triste es ver que el Señor esperaba, quiero que muera hasta el último porque no van a entrar. Eso es muy triste. Y la pregunta es, entonces, ¿para qué salieron? ¿Para qué empezaron a caminar si no iban a andar con el Señor? Ahora son ¿cuántos años, hermanos? 180 años y ya para los 181 y no sé cuántos años más. ¿Cuántos más años más esperamos? Pregunto algo. ¿Ha sido mucho? ¿Ha sido poco? ¿O lo hemos extendido? Lo hemos extendido. Me da pena, a mí mismo me da pena esto. Lo hemos extendido, hermanos. Qué triste situación. Da pena decir esto, pero esta es una realidad. Lo hemos extendido. Ya el Señor desde cuándo quisiera venir. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel a la Canaán celestial. ¿Cómo que los mismos? ¿Qué no ya leímos los errores allá y que no debemos cometerlos? ¿Qué no por nuestra enseñanza fueron escritos, dice Romanos, y estamos cometiendo los mismos errores? Qué triste. En ninguno de los dos casos faltaron la promesa de Dios, la incredulidad. ¿Qué más dice aquí? La mundanalidad, la falta de consagración. Pero aquí agregó, ¿qué cosa? Mundanalidad. Y yo no vengo a criticar a nadie ni a juzgar. Me voy mañana por si al caso. Pero hay fieles adventistas, no estoy hablando de aquí, que solamente son de sábado. En la semana, quién sabe quién y dónde están. Y parecen más paganos que cristianos. La mundanalidad. Cuidado. Mucho cuidado con eso, hermanos. No doy más detalles. Y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Hermanos, yo ya me quiero ir, pero hay gente que me está atrasando. Ya quisiéramos irnos, ¿verdad? Difícil situación. Qué complicado es esto. Pero esta es una realidad. Tenemos que aprender y tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. ¿Quieren llegar al 2050? ¿Al 2043?
Acabo de escuchar algo terrible, hermanos, que va a tardar 500 años en que se termine la predicación del Evangelio. Lo dijo alguien de la organización. No prediques todavía el tercer ángel, cálmate, no te alarmes. Mira cuántos chinos hay. Acaba de ir un hermano de México a China y empezó a hablar del adventismo con un traductor. Nadie conoce el adventismo. Y apenas en 500 años, con tanto chino. Y la institución, lo triste de la institución, que van a pasar 500 años para que se termine la predicación del Evangelio. ¿Qué piensan ustedes? No, hermanos, de ninguna manera. Eventos de los últimos días dice que la obra Dios la va a terminar. Amén. Él terminará su obra. Nosotros solamente somos instrumentos, recibiremos el poder de lo alto, pero el Señor terminará la obra. ¿Y cómo será? Como cuando se enciende un fuego en el rastrojo. ¿Cómo es? ¡Fum! Se propaga rápido. Así que cuidado con los falsos profetas que están atrasando la venida de Cristo Jesús. No tenemos que esperar más tiempos. El Señor ya quiere venir. Debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel, pero por amor a Cristo su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta y errónea, y saben que están predicando. El Señor es tan bueno y misericordioso que al final de cuentas quizá todo el mundo se salve. Es que nadie puede ser perfecto, es que nadie puede guardar la ley de Dios. Así que no te preocupes, hermano, vive como quieras, pide perdón todos los días y cuando Cristo venga te va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. Mentira total. Mentira. Todos los días tenemos que trabajar con nuestro carácter. Todos los días. No hay un día que no. Porque estamos en un mundo contaminado. Pero cuando estamos unidos a Cristo, Él nos hace perfectos. Amén. Amén. Él nos hace perfectos. Si se puede guardar la ley de Dios o no se puede. Amén. Pregúntenle a Enoc, generación tan perversa, y fue fiel 365 años. Pregúntenle a Elías. Claro que se pueden guardar los mandamientos de Dios en Cristo Jesús. Vayamos a la otra. Si los adventistas después del gran chasco, y pongan atención a esto, hermanos, porque es muy importante lo que vamos a estudiar aquí. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran, ¿qué cosa? Aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje, ¿de cuál mensaje? Desde allí empezó, del tercer ángel. Y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado. ¿Y Cristo qué cosa? Habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Amén. Cristo pudo haber venido cuando antes, pero qué bueno que no, si no, no hubiéramos sido nosotros. Y qué malo si todo el pueblo se hubiera mantenido fiel, si hubieran soportado las pruebas terribles del enemigo. Cristo habría venido por ahí de 1874, en 1880, yo no sé. Pero alguien estará pensando aquí, ¿y qué pasó con este cumplimiento? ¿Y qué pasó con este otro cumplimiento? ¿Y qué pasó con la ley dominical? Si el pueblo hubiese predicado fervorosamente y se hubieran entregado al Señor, todo se hubiera cumplido en su tiempo y Cristo ya habría venido. Pero no vino. Entonces aquí me pongo a pensar y póngase a pensar usted. ¿Que no hay un día y la hora para la segunda venida de Cristo? Entonces, ¿se puede adelantar? ¿O se puede atrasar? Sí,
Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió después del chasco, muchos de los creyentes del advenimiento perdieron su fe. En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Empezaron a entretenerse en otras cosas y menos a predicar. Los entretenimientos del diablo, cuando empiezan las rencillas por ahí y no saben resolverlas. Y lo que viene es que mejor hago mi propio grupo y mi propia iglesia. Y dice, está creciendo la iglesia y hay más filiales por allá por puro pleito. Porque tal familia se peleó con otra y se fue allá y hizo la obra y bien. Eso no es crecimiento. ¡Qué terrible! En esta forma la obra fue estorbada y el mundo quedó en tinieblas. Hermanos, o somos un punto de apoyo en la obra o somos una piedra de tropiezo. Defina lo que querramos ser. Como identidad tenemos que tener cuidado donde estamos parados, porque esta iglesia es de Cristo Jesús. Amén. Y hay de aquel que le estorbe. Cuidado, hermanos. Así que hay que consagrarnos más a Dios. Y si tengo una diferencia con alguien, ¿qué dice Mateo 18? Ve con tu hermano, arréglate. No tengo que hablar por la espalda. Y poner intercesores diversos, dijo fulano, que dijeron, que oyeron, que dijeron. Y eso se pone bien bueno, ¿verdad? No, hermanos, si queremos la unidad y la armonía y la identidad que el Señor nos da aquí, seamos transparentes, seamos ejemplos y seamos honestos y hablemos de frente, con amor y espiritualidad. Pero si usted no tiene espiritualidad y amor, mejor cierre su boca. Porque puede destruir. Solamente dice Judas, los espirituales deben corregir. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son ellos? Todos debemos ser así. Esta iglesia está muy unida. Y qué bendición. Pero recuerden algo muy importante, hermanos. ¿Ustedes creen que el diablo dice, está por más que están bien unidos, ya me voy? Aquí no. Está así, mire, checando en qué punto alguien cede. Por eso el que dice estar firme, ¿qué cosa? Hermanos, preocupados por vuestra salvación con temor y con temblor. No somos la mejor iglesia, el mejor grupo. Somos imperfectos. Pero con toda sencillez y humildad hagamos lo mejor para Dios. Lo mejor, no compitamos con nadie. Tratemos de ser mejores cada día para el Señor. No juzguemos a nadie. Edifiquémonos unos a otros en el amor de Cristo Jesús. Y eso mantendrá la iglesia unida. Sí vendrán golpes, sí vendrán azotes, sí vendrán mil cosas, pero cuando vengan, la iglesia que esté unida en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, el mundo quedó en tinieblas a causa de que aquel grupo no fortaleció su fe. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios, todo el cuerpo adventista habla de todo el sistema. Todos. No nada más uno. No solo el hermano, no solo el pastor, no solo el miembro. Todos. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, cuán ampliamente diferente habría sido nuestra historia. Ya estarían en el cielo, ellos, nosotros ni existiéramos. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, noten esto, hermanos. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance, ¿qué cosa dice allí? La venida se puede posponer o se puede adelantar, ¿se dan cuenta? Y bueno, ¿y el día y la hora? El tiempo le pertenece a Dios, hermanos. Y las oportunidades son para nosotros. Si queremos que el Señor todavía no venga, no estudiemos, no asistamos, no prediquemos, no nos instruyamos, no mejoremos, porque el Señor perdona siempre. Cuidado,
con el jugar con la gracia de Dios, porque eso traerá mucha destrucción. Dice Mateo 24, 22, y a causa de los escogidos, el tiempo, ¿qué cosa? Será cortado, porque si el tiempo no se acortare, ¿qué cosa? Ni una alma no sería salva. Entonces, ¿saben qué? Si nosotros posponemos el tiempo, habrá menos salvación. ¿Por qué razón? Porque la presión de la maldad es mucha, hermanos. Los hombres de las tinieblas son muy sagaces, y al crecer tanto nos absorberían, y si nos desconectamos un poquito del Señor, quién sabe dónde quedemos. Por esa razón, gracias a Dios que acorta el tiempo y que la crisis espectacular se acerca, va a ser dura, difícil. Hermanos, lo dije estas noches y lo repito aquí, todos los que estamos aquí congregados, no sé cuántas veces usted asista o si ya asiste regularmente aquí, no se despegue, trate de llevarse bien con todos, porque llegará el momento que seremos esparcidos. El diablo no está dormido. Y si la iglesia no está cumpliendo su misión, tiene que ser esparcida. Así los discípulos estaban en el aposento alto. Pero cuando vino la persecución, ¡prum!, todos salieron a diferentes lugares y el evangelio creció. Algún día nos vamos a separar. Algún día se van a esparcir. Pero que cuando eso sucede, hermanos, ustedes se separen no por problemas, no por divisiones, no por pleitos, no por diferencias, sino por el amor de Cristo Jesús para predicar a otro lado. Amén. Que la iglesia, aunque esparcida, debe estar unida en la verdad y en Cristo Jesús. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Hermanos, está en nuestras manos apresurar la venida. Es privilegio de todo cristiano, no solamente, ¿qué cosa? Esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice el apóstol Pedro. Si todos los que profesan su nombre estuvieran llevando frutos para su gloria, cuán rápidamente todo el mundo sería sembrado con la simiente del evangelio. Pronto la última cosecha sería levantada y Cristo vendría para reunir el precioso grano. Amén. Testimonios, tomo 8, página 22. Así que, ¿qué necesitamos, hermanos? Acción. Esta iglesia, hermanos, y esto no es crítica, está súper alimentada. Súper alimentada. Se han leído como 12 libros ya. Se han repasado las escrituras también. Y hay que seguir estudiando. Pero ahora también hay que compartir. Ahora también hay que extender el reino. Que el Señor nos quite el egoísmo y nos dé más amor. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Es que yo no sé leer. Es que yo no sé hablar. Es que a mí me tiembla todo cuando... Y qué bueno, así estaba Moisés, pero cuando se puso en las manos del Señor, fue grande. No tengan miedo, hermanos. La obra es de Dios y el poder es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, pero tenemos que apresurar la venida. La venida del Señor, hermanos, no demorará más que el tiempo que tome la tarea de presentar el mensaje a toda nación, lengua y pueblo. Olvidaremos nosotros, los que pretendemos ser estudiantes de las profecías, que la tolerancia de Dios para con los impíos es una parte del vasto y misericordioso plan por el cual Él está tratando de lograr la salvación de las almas. No debemos olvidar eso. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada. ¿Por qué cosa? Por misericordia. Porque si el Señor vinieran, muchos, ¿qué cosa? Serían hallados desapercibidos. Y la gente está confiada, hermanos. Es que falta que se cumpla esto. Es que falta que se cumpla esto. Es que falta que llegue esto. Cuidado. Nos puede llegar la muerte antes. Y como no sabemos qué pasa mañana, hoy tenemos que darlo todo al Señor. Amén. Hoy tenemos que darlo todo al Señor. El deseo de Dios de que su pueblo
no perezca, ha sido la razón de tan larga demora. Dios es muy bueno, tiene paciencia, pero ¿saben una cosa? También tiene límites. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. Sé que si el pueblo de Dios se hubiera mantenido en una relación viviente con Él, si hubiera obedecido su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación, pero la obra está trazada en años. Mientras que los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. Así que si hoy despertamos, vamos en desventaja. Ya estamos en desventajas, pero más vale despertar para que no gane más el enemigo. Hay que despertar. La promesa de Dios no ha fallado. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado, dice la sierva de Dios. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente, ¿qué cosa? Evangelismo 504. Por eso nadie puede buscar fecha, día y hora, porque es condicional. Para el Señor sí hay, porque el tiempo es de Él. Nadie sabe el día y la hora de su venida, pero nosotros podemos apresurarla o podemos atrasarla. Hermanos, mejor apresurémosla, porque ya queremos estar con Cristo Jesús. Porque ya queremos estar allá. ¿Sí? Luchemos por eso. Trabajemos por el Señor. Hermanos, está llegando el tiempo cuando ya no hay mucho que hacer. Ya no hay mucho que proyectar terrenalmente. Que voy a vender aquí, compro y voy a hacer un edificio, que voy a comprar, que voy a cambiar de un carro, que voy a hacer esta carrera, terminando esta carrera, voy a hacer otra carrera. Cuidado. En este momento tenemos que nosotros depender de lo que el cielo diga. Ya no formemos patrimonios aquí en la tierra. Cualquiera que haga eso, hermanos, cuando venga el nuevo orden mundial, nada le quedará. Nada. Por eso, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Dios ha encomendado a su pueblo una obra que debe terminarse en la tierra. El mensaje del tercer ángel debía predicarse a las mentes de los creyentes, debían dirigirse hacia el santuario celestial, el lugar santísimo. Fijemos ahí nuestra mirada, hermanos. Pronto Cristo saldrá de allí. Pero cuando salga nosotros ya estemos totalmente convertidos a Él. Donde Cristo había entrado para realizar la expiación por su pueblo, había que llevar adelante la reforma del día de reposo. La brecha abierta en la ley de Dios debía ser reparada. El mensaje debía proclamarse en alta voz para que todos los habitantes de la tierra pudieran recibir la advertencia. El pueblo de Dios debía purificar sus almas mediante ¿qué cosa? La obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida, hermanos. Este es nuestro trabajo. Mientras la purificación del santuario termina allá en el cielo, en el lugar santísimo, en la tierra debe estar purificándose el santuario de nuestro templo. El estilo de vida, la consagración, la santidad, la limpieza de nuestro ser. Nuestra mente debe estar despejada para las cosas de la palabra de Dios. Nuestras energías deben ser dedicadas a la proclamación del mensaje del tercer ángel, a presentar a Cristo Jesús. Hermanos, el Señor Jesús ya viene. Aquí hay algo que no entendemos. ¿Va a seguir atrasando el pueblo el tiempo? Llegará un límite y estamos llegando al límite. ¿Saben por qué hicieron la Agenda 2030? ¿Saben por qué hicieron la Agenda 2025?
Porque el enemigo, aunque no sabe la profecía, sabe que se acerca, sabe que ya se acerca. Por eso hay movimientos terribles que están pasando en Estados Unidos, en Roma y en todo el mundo, hermanos. Están pasando asuntos de vital importancia. No es que estemos conectados a ver qué pasó del Papa, no. Pero los hombres de las tinieblas, los poderes de las tinieblas hacen movimientos para distraer y engañar. Cristo está a las puertas y nuestras vidas deben estar transformadas y purificadas por el carácter de Cristo Jesús. Yo no sé cómo está el nivel de cada fe, pero es muy necesario, hermanos, que estemos a cuentas con el Señor. Que abramos otra vez el corazón y que dejemos permitir que el Señor Jesucristo entre y pueda hoy hacernos nuevas criaturas para que su nombre sea glorificado. Así que cada quien en su mente y corazón, hermanos, no es señalar a nadie, cada quien hagamos un inventario de cómo estamos, cómo está nuestro conocimiento, nuestra debida preparación, cómo está nuestra relación con el Señor, o solamente somos adventistas de nombre. Hoy estudiamos nuestra identidad, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos de dónde venimos y ya sabemos hacia dónde vamos. Hermanos, es importante reafirmar esta verdad y esta esperanza en cada corazón de los aquí presentes, y que lo que el Señor haga hoy en nuestras vidas glorifique su santo nombre. Mientras estemos en Pomasqui, no sabemos cuánto tiempo estemos, pero mientras estemos aquí, hermanos, entreguémonos al Señor. De tal manera que cuando nos toque ir al campo o a otro lugar por algún motivo de trabajo, de servicio, estemos unidos a la verdad. Nosotros somos adventistas del séptimo día, de la verdad presente. Entendamos bien, comprendamos bien que la verdad presente es lo que el mundo necesita hoy en la predicación. ¿Cuál es la predicación hoy? El mensaje del tercer ángel. Pronto está a las puertas esa marca de la bestia. Mientras eso sucede, hermanos, nosotros tenemos que reafirmar y reparar la brecha del sábado, de la ley de Dios, la justificación por la fe, y proclamar que Cristo viene por segunda vez. Y la estrategia que hoy podemos seguir es el brazo derecho, el mensaje del tercer ángel, la reforma pro salvo, que es la punta de entrada, porque el corazón del mensaje es la justicia de Cristo Jesús. Amén. Mientras eso sucede, hermanos, ¿por qué no le decimos al Señor en esta mañana: Señor, tú me conoces, aquí estoy, me puedo esconder de quien sea, pero de ti no. Pero yo quiero que hoy vengas y entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Amén. ¿Cuántos en esta mañana quisieran unirse a esta oración y que juntos le pidamos al Señor que nos ayude en medio de este campo de batalla tan difícil, tan tentado, tan probado, que salgamos victoriosos por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos quisiéramos pedirle una nueva experiencia? Vamos a colocarnos de pie. Hermanos, el tiempo corre en este mundo, y mientras el tiempo corre, el enemigo también trabaja. El Señor conoce nuestros corazones. ¿Por qué no le pedimos hoy que podamos renovar nuestro pacto con Él? Amén. Yo quisiera saber si hay alguien aquí en manera especial y personal y respetable que quisiera pedirle eso al Señor. Puede venir aquí adelante y juntos vamos a pedirle eso al Señor, que quiera ser una nueva criatura hoy en Cristo Jesús. Todos somos imperfectos y fallamos, pero el Señor hoy nos puede ayudar. Dios les bendiga. ¿Hay alguien más que quiera venir a orar juntos aquí con el Señor y decirle: Señor, tú me conoces, pero hoy quiero ser diferente? Quiero renovar mi pacto contigo. Yo quiero ser fiel. Yo quiero ser santo. Yo quiero ser fiel hasta que Cristo venga. Amén. ¿Habrá alguien más que quiera abrir su corazón al Señor
y quiera unirse a esta oración, puede venir, hermanos, con toda confianza. Vamos a abrir nuestro corazón al Señor. No somos buenos, no hay uno perfecto, no hay uno mejor que otro. Todos necesitamos de la presencia del Señor. Y que en este sábado, este día tan especial, así como el Señor obró muchos milagros en día sábado, lo obre hoy en nuestros corazones. Necesitamos esa fortaleza y esa unidad porque vienen cosas difíciles. Que cuando eso venga, si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con reverencia doblemos nuestras rodillas. Eterno Dios, nuestro Padre, nuestro Creador de los cielos y la tierra, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy nos has llamado nuevamente. Somos adventistas del séptimo día, de la verdad presente. Pero no podemos confiarnos en un nombre solamente. No podemos confiar en nuestra experiencia. No podemos confiarnos en nuestra capacidad. Ayúdanos y enséñanos a confiar solamente en Cristo Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú nos conoces las fallas, las equivocaciones, los pecados, los errores. Y que todavía estamos aquí dando la cara. Estamos delante de ti, porque ante ti no nos podemos esconder. Pero estamos con la fe, estamos con la seguridad de que hoy nos puedes transformar. Queremos colocarnos en tus manos divinas, Señor. Y queremos que nos hagas hoy nuevas criaturas en Cristo Jesús. Han pasado algunos de tus hijos aquí al frente, Señor, y se unen a nuestra petición. Queremos renovar nuestro pacto con Cristo. Queremos, Señor, otra vez establecer nuestra conexión, nuestra comunión, de tal manera que cuando vengan las cosas terribles, no te defraudemos, no te fallemos. Danos la fortaleza, el poder de lo alto, el carácter de Cristo, la humildad, la sencillez y su vida en Él, en nosotros, para que de esa manera seamos más que vencedores. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros pecados. Te suplicamos en el nombre del Señor Jesús que nos apartes de toda especie del mal. Que como adventistas del séptimo día, reconociendo nuestra identidad, perseveremos firmes y fieles hasta que Cristo venga. Bendice esta iglesia, bendice a los dirigentes también y a cada familia, Señor, que todos podamos colocar nuestro granito de arena para contribuir que esta iglesia sea una iglesia limpia, sana y santa para la gloria de tu nombre. Conságranos a ti, Señor. Permite que seamos ejemplo para los demás y que nosotros avancemos cada día más en nuestra relación con el Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este día y que la fe y por la fe en Cristo Jesús nuestras vidas hoy sean diferentes, sean mejores y que el mundo pueda saber que esta es tu iglesia y que Cristo viene pronto. Rogamos tu bendición para todos hoy y siempre, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.